Y mientras se activa la grabación, les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 32 al 33. Estamos estudiando los milagros de Jesús y hoy le he puesto como tema a este mensaje el silencio que nadie esperaba. ¿Sí? Y nos vamos a basar en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 32 al 33. Yo tengo la nueva traducción viviente, voy a dar lectura en esa versión. Dice así el verso 32. Cuando fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Hay silencios incómodos, silencios necesarios y silencios que no deberían existir. En tiempos de Jesús había un hombre cuyo silencio no era producto de timidez, trauma o elección. Era un silencio impuesto, una opresión invisible que lo aislaba de la vida, de las relaciones, del culto. Debemos de alguna manera poder contextualizar qué es lo que esta persona estaba viviendo en la época de Jesús. Una época en donde el conocimiento médico no era el mismo conocimiento que tenemos nosotros el día de hoy. Probablemente esta persona tenía quizás alguna afección física que para la visión de la época era un endemoniado. Probablemente un aspecto de una persona que tenía una parálisis cerebral que no le permitía justamente hablar y que acompañado de esa incapacidad de poder hablar, tenía ciertas conductas, cierto comportamiento que de alguna manera caotizaba a las personas que estaban a su alrededor. Por lo tanto, esta persona probablemente estaba aislada en su vida, en las relaciones y en el culto. Así que algunas personas, el texto bíblico no nos indica quién, la familia, amigos, vecinos, pero un grupo de personas lo traen a Jesús. Esta persona no habla, no pide nada, no explica su condición. Simplemente está ahí, con esas características que los demás pueden ver y que el mismo Jesús también puede observar. Pero Jesús no necesita explicación cuando la vida está atada. Lo que sucede después sorprende a todos. Esta persona que no podía decir nada comienza a hablar y la multitud también comienza a decir algo. Cada palabra que sale de su boca revela que Jesús no solo hace oír lo que estaba callado, sino que libera lo que estaba atado. Y no solo atado en esta persona, sino atado en la misma comunidad, en la misma población, porque ellos comienzan a decir, no hemos visto cosa como esta en Israel. Un pueblo que quizás tenía la historia de cómo Moisés guió al pueblo a través del mar pisando en tierra seca. Un pueblo que literalmente vio cómo junto con el arca derribaban los muros de Jericó. Estas mismas personas, este grupo de personas, este pueblo, después de varias generaciones, decía ahora, no hemos visto cosa semejante. Y para poder de alguna manera profundizar en esta lección, en esta prédica, en este mensaje, he preparado 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Y el primero de ellos es un silencio atado, cuando no es falta de voz, sino falta de libertad. El verso 32 nos presenta lo siguiente: le trajeron un mudo endemoniado. Es lo que nos presenta el texto bíblico. El texto no describe al hombre, describe su condición. No está describiendo si es una persona con dinero, vuelvo y repito, no nos da detalles de si los familiares son los que les llevaron, los amigos, los vecinos. No es importante el origen de esta persona, lo que está importando aquí en esta narrativa es la condición de la persona. Esta persona no viene solo, no puede, está limitado. Otros deben llevarlo. Su problema no es meramente físico. Desde la visión del texto bíblico, su problema es espiritual. Algo o alguien le había robado la posibilidad de expresarse. Y quiero regalarles este principio en esta mañana. Hay silencios
que no vienen de la incapacidad, sino de la opresión. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, nos recuerda que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y este ladrón representa al enemigo. El enemigo que está trabajando en lo oculto, que quiere hurtar nuestra voz de libertad, nuestro grito de júbilo, nuestro grito de victoria. El Salmo 32, verso 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando estamos callados, cuando no podemos expresar las cosas, cuando no decimos lo que nos pasa, cuando no nos ponemos delante de Dios para decirle aquello que tenemos dentro, algo comienza a suceder también en lo físico. Así que quiero lanzar dos preguntas en esta mañana para poder reflexionar específicamente en este primer punto. ¿Qué áreas de tu vida han perdido voz? ¿Dónde hay cosas que quisieras decir, pero no salen? Y esto me abre la puerta para tratar el segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Una intervención inmediata. Jesús no debate con la oscuridad, la expulsa. El verso 33 nos dice, y echó fuera el endemoniado. El mudo habló. Jesús no hace preguntas, no demora, no analiza el origen del mal. Él actúa. Una vez que la opresión es removida, la voz aparece. Jesús no solo restaura la lengua, restaura a la persona. La liberación de Jesús es integral. Él actúa en lo espiritual, en lo almático y en lo corporal. Porque el ser humano es así. Somos tres cosas. Somos mente, cuerpo y espíritu. Y Él actúa en estos tres elementos. No solamente se concentra en expulsar al demonio de la persona y que él siga sin la posibilidad de hablar o de conseguir su autonomía. Cuando Jesús actúa, le devuelve una restauración completa, porque el momento en que él puede hablar, adquiere esta capacidad de comunicarse, de socializar, y por ende también adquiere su autonomía. Probablemente ya no necesitará de otros que lo lleven hacia donde Jesús está, sino que él por sus propios medios podrá justamente preguntar a las personas, ¿y dónde está este Jesús? Aún quiero más de él. Así que no solamente es una liberación en lo espiritual, sino un entregarle esta oportunidad de ser autónomo, de poder tomar sus propias decisiones. Y con esto quiero regalarles este principio. Cuando Cristo interviene, lo que estaba reprimido encuentra salida. Lucas, capítulo 4, verso 18 dice, o nos habla sobre poner en libertad a los oprimidos. Y el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 33 dice, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. El momento en que Jesús actúa, encontramos libertad. Ahora puede que ustedes, al igual que yo, nos hemos preguntado, bueno, le he venido orando a Dios, le he venido orando a Jesús para que pueda liberarme de esta angustia, de este temor, de esta situación en la que me encuentro. Debemos recordar también que Jesús actúa en procesos. Y el hecho de que no podamos ver su liberación como quisiéramos, de acuerdo a nuestras expectativas, no significa que Jesús no está actuando. A veces pensamos que la forma en como yo quiero es la única ruta, pero Jesús, Dios, en su conocimiento, en su omnisciencia, sabe perfectamente cuál es la trayectoria que debemos nosotros seguir para ser completamente libres, para que nuestra voz vuelva a aflorar, a florecer, para que nuestra voz pueda justamente materializarse. Así que les comparto esta pregunta para que reflexionemos. ¿Estás permitiendo que Jesús trate con aquello que te ha dejado sin voz emocional, espiritual o relacional? Y con esto quiero dar paso al tercer y último punto de esta mañana. Una reacción inevitable. Lo que Cristo restaura, otros no pueden negar. El verso 33, la segunda parte, nos dice,
La multitud se maravillaba diciendo, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. El milagro produce impacto público, no solo personal. Cuando Dios comienza a actuar en nosotros, las personas a nuestro alrededor comienzan a notarlo. Nuestra comunidad comienza a notarlo. En nuestro lugar de trabajo comienzan a notarlo. La gente reconoce que lo ocurrido no tiene precedentes. Y vuelvo y repito, es algo que me inquieta mucho y que cuestiono porque este pueblo sabía perfectamente esas grandes historias de lo que Dios había hecho con ellos, cómo los había libertado de Egipto, sabían perfectamente las historias del maná en el desierto, sabían perfectamente cómo habían conquistado la tierra prometida y aún así ellos dicen que este acto no tenía precedentes. Cuando Jesús libera, la evidencia es tan clara que nadie puede ignorarla. Y eso es algo que creo se aplica hoy en día, porque cuando decidimos tomar esas acciones que Jesús nos invita a hacer para poder liberarnos, es inevitable que las personas no se den cuenta de ese cambio. La voz restituida de esta persona se convierte en testimonio vivo. Imagínense lo que habría sido para la época. Las personas que conocían a esta persona, de repente escucharlo hablar y él dando su testimonio de sí, me llevaron donde un tal Jesús, no me preguntó nada, no me dijo nada, no me juzgó, no me criticó, no me señaló, no habló sobre los pecados de mis antepasados, simplemente me dio la capacidad de poder hablar nuevamente. Y el impacto que esto genera en la comunidad. Así que frente a esto, regalo este otro principio. La obra de Cristo es una vida, perdón, la obra de Cristo en una vida es imposible de ocultar. Su gracia habla más fuerte que cualquier pasado. Su gracia habla más fuerte que cualquier pasado. No importa lo que tú hayas hecho, no importa de dónde vengas, no importa qué es lo que tú creas que hiciste que te aleja de Dios. Tu pasado, tu pecado no es más fuerte ni más poderoso que la gracia de Jesús. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 19 dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Meditemos cuántas cosas Jesús ha hecho desde que tenemos uso de memoria. Yo recuerdo estando en mi casa, en la casa de mi mamá, cuando me castigaban y me decían, no puedes ver la televisión. Yo recuerdo en aquel entonces, quizás un poco más anclado a la tradición católica, tenía un crucifijo colgado con un Jesús crucificado en la pared. Yo recuerdo claramente que en ese deseo de poder ver esas películas, porque estaba castigado y no podía, acercarme al crucifijo y decirle, por favor, haz que mi mamá cambie de opinión y me deje ver la película. Yo no sé si mamá escuchaba o no estas oraciones, lo que sí sé es que después de pronunciar esta oración, que fueron varias veces que sucedió este acontecimiento, mi mamá decía, Juan Pablo, ven a ver solo esta película. Y recuerdo cuando después de un trabajo estaba cansado de algunas actividades, había entrado a una empresa para vender celulares y estaba cansado de las ventas. Descubrí en ese momento que no servía para las ventas. No soy bueno vendiendo. Entraba a un lugar para vender celulares y yo salía comprando los servicios de la empresa. No sirvo para eso. Y yo recuerdo que le decía al Señor, dame un trabajo en donde primero me den un informe porque no quiero pensar todos los días qué ponerme y que esté en medio de papeles. No tuve que salir a buscar mucho trabajo, no tuve que salir a poner carpetas en muchos lugares. Y en las pocas que puse me llamó una empresa y adivinen,
para trabajar en el área de archivo, literalmente oración contestada, en medio de papeles. Y la empresa me daba uniforme. Y claro, a veces como humanos olvidamos de estas cosas, olvidamos de estos actos de Jesús y comenzamos nuevamente a cuestionar, ¿qué quieres? ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Qué es lo que demandas de mí? Y no logramos muchas veces observar que lo que Dios está haciendo es justamente acomodando las piezas para poder cumplir aquella oración en el momento justo. Si no recibimos quizás una respuesta, no recibimos lo que anhelamos en este preciso momento, es porque aún necesitamos de alguna manera aprender algo que nos permita aprovechar esa bendición que Dios quiere darnos. El Salmo 40, verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Muchos verán y temerán, dice más adelante el versículo. Y me llama la atención este aspecto de puso luego en mi boca cántico nuevo. Estamos clamando por ese cántico nuevo, estamos clamando por ese cambio en nuestras vidas. Y la certeza es esta, Él pondrá ese algo nuevo delante de nosotros. Así que, para meditar, presento estas preguntas. ¿La obra que Jesús ya hizo en tu vida está hablando? ¿O sigues callando lo que Él ya liberó en ti? Y con esto quiero concluir, especialmente puntualizar esta idea cuando Jesús rompe el silencio. El hombre llegó sin voz y se fue hablando. La multitud llegó indiferente y se fue maravillada. Jesús no solo devolvió sonido, devolvió identidad, comunión y propósito. Hay áreas donde necesitas que Jesús rompa un silencio impuesto. Hay palabras detenidas por miedo, dolor o ataques del enemigo. Hoy, como entonces, Él sigue haciendo hablar lo que el enemigo intentó callar. Padre Santo, gracias te doy por este mensaje. Gracias por el reto que nos das de poder aceptar este toque de tu mano para hablar. Y si de alguna manera hay algo en nosotros, en lo corporal, en lo emocional, en lo espiritual, que está siendo callado por ataques del enemigo, por elementos que vemos o que no podemos ver, Señor Jesús, vuelve a tocarnos hoy de la misma forma en que lo hiciste en el pasado. Y que lo que hoy está callado, lo que hoy no puede hablar, lo que hoy no puede gritar, lo que hoy no puede alzar la voz y clamar, hoy tu mano nos devuelva esa voz. Ata todo intento del enemigo que quiera callarnos. Ata todo intento del enemigo que nos lleve a silenciarnos por miedo a la reprimenda, por miedo a un mal actuar. Danos la fortaleza y la protección. Cúbrenos y acompáñanos. Bendigo a las personas que estamos aquí reunidas. Gracias por este tiempo. Gracias por tu mensaje. A ti toda la honra y toda la gloria. Por los siglos de los siglos oro. Amén y amén.